Buenos días, mis amados hermanos. Continuamos en este día bajo el tema: ¿es realmente Jesucristo Dios? Es decir, ¿es cierto que Jesucristo es Dios? ¿Es así como nosotros predicamos? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Mire, dice Juan capítulo 1 y versículo 2: Este era en el principio con Dios. Ese se refiere a Jesucristo. Recuerde que ayer dijimos que en el principio era el verbo. Ese verbo, hoy decimos Este era en el principio con Dios. Jesucristo estuvo, Jesucristo ha estado, Jesucristo estará. Jesucristo, siendo Dios, toma forma de hombre, forma humana. Sí, yo sé que usted que me escucha se le hace difícil creer, pero eso solo lo puede hacer Dios. Yo solo puedo predicarle el evangelio y usted le puede pedir a Dios que le ayude a creer, y Dios le ayudará a creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era en el principio, que Jesucristo estaba con Dios, que Jesucristo está, que Jesucristo vino a la escena. Y por lo que dice la Biblia, usted sabe que hubo una época donde hace 2000 años y tanto, el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo fue testigo, y la gente de su época fueron testigos de que todo lo que está escrito de Él es real. Esa gente anduvieron con el Señor Jesús. Esa gente durmieron con el Señor y comieron con el Señor. Muchos enfermos fueron sanos por ese Señor que es Dios. Y Él anduvo con ellos y vivió una vida normal, porque Él vino a este mundo y vino por muchas razones. Pero una de las más importantes fue que Jesucristo vino a salvarte, vino a salvarnos, porque el mundo estaba perdido, el mundo estaba sin esperanza, el mundo estaba sin Dios, el mundo estaba sin propósito, el mundo no podía, porque el ser humano siente la necesidad de adorar algo, adorar a alguien, y el mundo no podía vivir sin alguien a quien adorar. Lo único malo de esto es que adoramos a quien no debemos adorar, que le pedimos a quien no le debemos pedir, que creemos en quien no debemos creer, y esto es lo malo. Pero si nosotros creyéramos en Dios, y tú que me escuchas, si tú creyeras en Dios, si tú le pidieras a Dios, si tú adoraras a Dios, si tú creyeras en Dios, si tú entregaras tu vida a Dios, si tú le pidieras perdón por tus pecados a Dios, a través de Cristo, por supuesto, porque Cristo es Dios. Y Cristo es el único que puede, como hemos dicho en muchas ocasiones, el único que puede otorgar perdón. Y cuánta pena me da cuando hablo de esto, que hay muchas personas que están buscando ese perdón en otro lado. Si lo buscas en otro lado, no te es válido. Es como el que te da un cheque sin fondo. No, es cierto, es un cheque, es verdad. El cheque es una moneda de curso legal. Todo eso es verdad. Te lo firma, es verdad. Tú lo firmas, es verdad. Y tú vas al banco. Cierto, tú puedes ir al banco. Y es verdad. Lo único que cuando llegue al banco no va a cobrar el valor del cheque, porque no tiene valor. El perdón que alguien te otorga, que no es Cristo, es un cheque sin fondo. Tú no llegas lejos. Tú no compras nada con un cheque sin fondo. Asimismo, sin ese perdón de Cristo que es necesario, y ese perdón se obtiene creyendo que Cristo es Dios y que Dios es el que puede perdonar a través de Cristo, porque Dios es el ofendido, y como Dios es el ofendido, es a Él que hay que pedirle perdón, y es a través de Cristo. No necesita a nadie más. Tú, Dios y Cristo. Ahí está la trilogía. Tú, Dios y Cristo. Pídele perdón a Dios en este día y Dios te perdonará.
Dios te bendiga en este día.